Hola a todas y a todos, soy Mara, maestra de educación primaria en Sevilla y estás en Mara Esencia, aprendizaje cooperativo y mucho más. Si te interesa el tema, quédate. Hola equipo, hoy vamos a hablar de normas, pero no nos estamos refiriendo en este caso a unas normas cualquiera, no estamos hablando de las normas de recreo, ni de las normas de comportamiento, ni de las normas establecidas para el centro, que también son muy necesarias, por supuesto, pero no para el objetivo que perseguimos hoy. Hoy estamos hablando de unas normas mucho más específicas, las normas cooperativas. Bien, vamos a ver entonces cuáles son aquellos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar las normas cooperativas para promover dentro de los equipos las relaciones, las interacciones de forma positiva. Y es que si pretendemos promover dentro de nuestros equipos el aprendizaje de la mejor forma posible, es necesario que se produzcan dentro del equipo unas interacciones de calidad. Y para esto debemos atender a una normativa muy específica que nos indique en cada caso lo que debemos y lo que no debemos hacer. ¿Quieres saber cómo hacerlo? No te pierdas el vídeo de hoy. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las normas deben ser pocas. Es decir, las normas que estén activas en cada momento, aunque nuestra normativa realmente sea más extensa y cuente con un grupo de unas 10-12 normas, las que van a estar en vigor, las que van a estar activas, no van a ser nunca más de 5, porque es el número deseable, el número más adecuado para poder atender a todas ellas. No podemos pretender que de la noche a la mañana nuestros alumnos y nuestras alumnas desarrollen esas estrategias, esas habilidades que necesitan para trabajar de forma adecuada dentro del equipo. Por lo tanto, si vamos poco a poco, si vamos centrándonos y priorizando las normas, será mucho más efectivo. Otro aspecto que siempre debemos tener en cuenta a la hora de elaborar nuestras normas cooperativas es enunciarlas en positivo y en primera persona del plural. Lo de la primera persona del plural es fácil de entender. Es una forma de hacerlas más nuestras, más personales. No es lo mismo decir ayudamos a nuestros compañeros que ayudar a nuestros compañeros. Es una forma de convertirlas en algo más nuestro, ¿verdad? Y lo de enunciarlas en positivos sí que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo enuncio una norma en negativo, estoy dejando muy claro lo que no quiero que ocurra, pero no estoy marcando cuál es la conducta adecuada. Es decir, por poner un ejemplo que se ve muy claro, aunque no sea una norma cooperativa, si yo digo no correr por los pasillos, estoy dejando claro que no quiero que se corra, pero el niño o la niña en cuestión igualmente podría ir por el pasillo dando saltos. Estoy cumpliendo la norma, ¿verdad? Pero no estoy marcando la conducta deseada. En ese caso, para yo enunciarla en positivo, debería poner andamos por los pasillos lentamente o caminamos por los pasillos, alguna forma de enunciarla en positivo que nos indique la conducta adecuada, para que no nos deje lugar a dudas. En tercer lugar, las normas deben ser claras y concretas. Deben evitar cualquier tipo de confusión. Por lo tanto, cuanto más específicos seamos con las normas que concretamos, mejor. Por ejemplo, por poneros una situación a la que se pueda aplicar este aspecto. Si yo digo realizamos bien la tarea, estoy hablando de algo muy general, poco concreto, poco claro. En cambio, si digo realizamos la tarea siguiendo los pasos de la técnica, estoy siendo mucho más específica, mucho más clara y mucho más concreta, de manera que la conducta deseable está bien especificada y bien clara, sin permitir que el alumno o la alumna tenga lugar a dudas. En cuarto lugar, las normas cooperativas deben ser realistas y asequibles. ¿Qué significa esto? Básicamente significa que no puedo poner el listón demasiado alto. Es decir, yo tengo que conocer muy bien las capacidades de mi alumnado antes de elaborar la lista de normas. ¿Por qué? Porque tengo que ser capaz de elaborar con ellos una lista de normas que sean asequibles, es decir, que puedan llegar a alcanzar, porque de lo contrario será
frustrante tanto para nosotros, los docentes, como para el propio alumnado que ve que no puede llegar a conseguirlo. Por lo tanto, las consecuencias son muy negativas. Por poneros un ejemplo, en este caso, si por ejemplo yo sé que una norma cooperativa es respetar los tiempos, pero mi aula, mi clase, mi alumnado aún está demasiado verde en ese tema y tiene demasiados problemas para respetar los tiempos de todo tipo, tanto los ritmos de trabajo de uno y de otro, como los tiempos que dejas para una tarea en concreta, como los cambios de una tarea a otra. Cuando tenemos mucho problema en ese sentido, si yo elaboro una norma que sea respetar los tiempos, respetamos los tiempos, va a ser poco asequible, poco realista para ese grupo. Entonces, en esos casos tengo que bajar un poquito el listón, bajar algunos escalones y empezar por algo mucho más sencillo y más realista para ellos, algo que puedan conseguir. Por ejemplo, estamos preparados para comenzar la clase. De esta forma, de todo el ámbito que engloba la norma del tiempo, me he centrado únicamente en los tiempos de los cambios de clase y así puedo ir trabajando progresivamente este aspecto. En quinto lugar, es importante e imprescindible que las normas sean comprensibles. Es decir, nuestro alumnado debe entender qué se pide en concreto con esa norma y por qué se pide. Debe entender el sentido de esa norma, debe entender la necesidad de poner esa norma. Para ello es muy útil la dinámica que realizamos para elaborar la lista de normas. Lo vais a entender una vez que acabemos de explicar los diferentes aspectos que tenemos en cuenta y veamos cómo vamos a pasar a la práctica para elaborarlas. Y por último, las normas deben ser revisables. Y este es un aspecto que quizás sea el que menos en cuenta tenemos a la hora de elaborar cualquier tipo de normas. Solemos normalmente elaborar una lista, incluso la ponemos en clase, la ponemos a la vista, incluso podemos intentar velar por su cumplimiento de diferentes formas, pero esas normas que tenemos ahí son siempre las mismas, son unas normas que al final parece que terminan pasando a formar parte del mobiliario y que no le prestáramos demasiada atención en algunos casos. Lo que pretendemos con las normas cooperativas es que estén vivas, que las normas tengan un sentido propio, que las normas sean realistas en todo momento. Es decir, de toda la lista de normas que nosotros vamos a elaborar, y como ya os he dicho antes, normalmente suelen salir unas 10, 12, esas 10, 12 normas no las vamos a tener en cuenta desde el principio y todas a la vez, sino que las vamos a priorizar. Y una vez que prioricemos nuestras normas y elijamos las que pensemos que para nuestra clase son las más relevantes en ese momento, vamos a ver cómo se van cumpliendo esas normas, vamos a ver cómo es el seguimiento que hacemos de ellas para saber cuáles son las que llegan a conseguirse o cuáles son las que necesitan más trabajo. Es evidente que si hay una norma que ya está interiorizada, que ya los alumnos y alumnas cumplen de todas las formas posibles y no genera ninguna dificultad, es absurdo que la tengamos en nuestro tablón de normas activas. Por lo tanto, ya esa norma, al revisarla, pasaría al cajón de las normas que no están activas y sacaríamos una norma nueva para empezar a trabajarla con el resto. Con esto es a lo que nos referimos cuando decimos que las normas sean revisables. Y con esto ya habríamos visto los aspectos teóricos más relevantes a la hora de elaborar las normas cooperativas. No te pierdas el próximo vídeo para ver la propuesta didáctica de cómo llevar todo esto a la práctica y cuáles son los recursos que yo utilizo y que voy a compartirte para ello. ¡Nos vemos pronto!